Análisis de la práctica de centrífuga y filtro prensa. Balances de materia. A continuación se explicarán en detalle los balances de materia tanto en los equipos como el global. Estos datos permitirán calcular productividades y rendimiento en cada uno de los equipos. En primer lugar, se realizó un diagrama de proceso el cual constó de dos etapas. La primera de ellas fue una centrifugación en una centrífuga de discos, a la cual ingresó una solución de levadura al 1.6% de sólidos. Como corriente de salida se obtuvo una crema de levadura, la cual pasó a una segunda etapa que fue una filtración en un filtro prensa, el cual permite obtener levadura fresca comercial a un porcentaje de sólidos del 30%. En ambas operaciones se tienen corrientes de pérdida de sólidos, las cuales deben considerarse al momento de realizar los balances de materia experimentales. Por último, hay que considerar las corrientes de agua de lavado de los equipos, puesto que en estas contienen sólidos que pudiesen haber quedado incrustados en estos. Para realizar el balance teórico global del proceso, se asume que no hay pérdidas en el proceso ni por la corriente de clarificado de la centrífuga ni por la corriente de filtrado. Realizando esta consideración, el balance de materia se simplifica y solamente se tienen en cuenta las masas, tanto de alimentación como del producto final, en este caso levadura fresca comercial, y sus respectivas concentraciones o fracciones máxicas, y por ende se obtiene un rendimiento del 100%. Para el balance experimental de sólidos de la centrífuga es necesario incluir, además de la masa de alimentación y de salida del equipo, las pérdidas de levadura, tanto en la masa de clarificado como en la masa de agua de lavado. Esta última se hace necesario incluirla, puesto que esta corriente lleva consigo una fracción de levadura que quedó remanente en el equipo. A la masa de alimentación se le sustraen las masas de clarificado, crema de levadura y agua de lavado, y se iguala a las pérdidas por derramamiento al momento de la descarga del equipo. Cabe mencionar que las concentraciones fueron medidas por termobalanza. Para el balance experimental de sólidos del filtro, además de la masa de entrada y salida, se incluyen las pérdidas de levadura tanto en la masa del filtrado como en la masa de agua de lavado. A la masa de alimentación, en este caso crema de levadura, se le sustraen las masas de levadura fresca, clarificado y agua de lavado, cada una de estas masas con su respectiva concentración. Esta se iguala a las pérdidas por derramamiento al momento de descarga del equipo. El balance global experimental queda de la siguiente manera: la masa de alimentación a la centrífuga por su respectiva concentración menos la masa de salida del filtro rotatorio, la levadura fresca comercial, por su respectiva concentración. Se igualan a las pérdidas totales, las cuales incluyen pérdidas de la centrífuga por clarificado, pérdidas del filtro por filtrado y las posibles pérdidas por derramamiento. Los rendimientos se realizaron en base a la levadura seca y su masa en cada una de las corrientes. Para la centrífuga el rendimiento estuvo dado por la proporción entre la cantidad de levadura en la masa de crema sobre la cantidad de levadura en la masa de solución inicial. Se obtuvo un rendimiento del 68.3%. Para el filtro el rendimiento estuvo dado por la proporción entre la cantidad de levadura en la masa de levadura fresca sobre la cantidad de levadura en la masa de crema obtenida en la centrífuga. Se obtuvo así un rendimiento del equipo del 79.6%. Para el rendimiento global del proceso, este estuvo dado por la proporción entre la cantidad de levadura que se obtuvo en la levadura fresca sobre la levadura presente en la solución de alimentación de la centrífuga. El rendimiento global del proceso fue de 54.1%. Como se observa, al comparar el balance teórico con el experimental, se perdieron 729 gramos de levadura en todo el proceso, incluyendo clarificado, filtrado, aguas de lavado y derrames. Esto equivale al 46% de la levadura entrante. De esto, el 25% se perdió en los derrames de ambos procesos, 208 gramos por centrífuga y 187 gramos por filtro, lo que industrialmente sería una gran pérdida en un proceso ineficiente. La centrífuga fue la operación con mayores pérdidas, perdiendo el 15% de levadura tan solo por el agua de lavado, es decir, 243 gramos. El otro 6% se perdió de mayor a menor pérdida por el clarificado, el agua de lavado, el filtro y el filtrado. Costos de operación. Los costos operacionales son un factor muy importante a tener en cuenta en un proceso productivo. En nuestro caso, en el proceso que llevamos a cabo, los costos se pueden dividir principalmente en el consumo, los costos debidos al consumo energético y al consumo de agua. A continuación les mostraré cómo se realizaron estos cálculos, los resultados que obtuvimos y cuánto nos costó procesar un kilogramo de levadura en base seca.
Para calcular los costos del servicio eléctrico se identificaron los equipos que usaron dicho servicio, como fue el caso de la centrífuga y el compresor de aire. Se buscó en las especificaciones la potencia de los equipos, se multiplicó esta potencia por el tiempo de uso, se usó una tarifa sacada de la página de Emcali SA de 185 pesos por kilowatt hora para calcular los costos de cada equipo. Estos costos se sumaron y el total se dividió por los kilogramos de levadura seca, dando un total de 4.994 pesos por kilogramo de levadura en base seca. Seguidamente, para calcular los costos debidos al uso del recurso agua, se identificaron también los momentos en los que se empleó el agua y se midieron los volúmenes empleados en esos momentos de la operación. Con base en estos volúmenes y en la tarifa sacada de la página de Encali, que corresponde a 3.007 pesos por metro cúbico de agua, se calcularon los costos, se sumaron esos costos y el total se dividió por los kilogramos de levadura en base seca obtenidos en el proceso, para así obtener un resultado de 500 pesos por kilogramo de levadura seca. Esto referente a los costos del agua. Siendo así, el costo total de la operación por kilogramo de levadura seca fue 5.495 pesos. Sin embargo, cabe aclarar que el costo total de este proceso podría disminuir si no se contaran con condiciones particulares de la práctica, como la necesidad de tener que preparar una solución inicial de levadura. En este caso, el consumo de agua disminuiría, por lo tanto también el costo. O en la operación de la centrífuga, tal vez los tiempos de operación de los equipos, centrífuga y compresor, pudieron haber sido menores y así disminuir el costo del consumo eléctrico. Comparación de filtro prensa con filtro rotatorio. Es útil realizar una comparación entre filtro rotatorio y filtro prensa respecto a rendimiento, productividad y costos. El rendimiento da cuenta de las pérdidas y de la efectividad del filtro para retener. Esta puede dar diferente por las resistencias a la filtración, por las diferencias en la formación de precapa y su espesor, por el flujo de entrada y por el delta de presión. La productividad involucra tiempo de proceso y cambia dependiendo de dicho tiempo. Al calcular costos para el filtro rotatorio al vacío, se tuvo en cuenta el motor de rotación del tambor, agitador de piscina y compresor. Se gastaron 0,03 metros cúbicos de agua de lavado para un total de 242 pesos por kilogramo de levadura en base seca. Asimismo, se calcularon costos para el filtro prensa teniendo en cuenta el compresor y el agua de lavado, que fueron 0,06 metros cúbicos para un total de 73 pesos por kilogramo de levadura en base seca. El rendimiento resultante en filtro prensa fue mayor, debido a las condiciones mencionadas anteriormente, que fueron diferentes para ambos filtros. La productividad dio mayor en el filtro rotatorio, en este caso el tiempo de proceso en dicho filtro fue menor que en la prensa. Industrialmente, el filtro rotatorio puede obtener rendimientos similares a los del filtro prensa y productividades mayores por ser un proceso en continuo, que no requiere parar para remover la levadura. Sin embargo, es de tener en cuenta que el filtro prensa posee grandes superficies de filtración al tener varios platos, y el área de filtración efectiva del filtro rotatorio suele ser el 30% aproximadamente del total, por lo que el tamaño a usar depende de la capacidad que necesito que tenga el equipo. En cuanto a costos, el filtro rotatorio posee mayor gasto de energía en motor de rotación del tambor, agitador de piscina y compresor. El filtro prensa requiere solo del compresor. Asimismo, se usó más cantidad de agua de lavado en el rotatorio que en el filtro prensa. A continuación expondremos sobre las posibles operaciones unitarias que sustituyen a la centrifugación y a la filtración. Empezaremos con la centrifugación. Esta operación puede ser reemplazada por una sedimentación, pero recordemos que una centrifugación es una sedimentación acelerada, por lo cual otra alternativa actual es la filtración por flujo cruzado, lo cual es mucho más selectivo y tiene otras ventajas como las siguientes. En la siguiente comparación de una centrífuga continua con filtración con flujo cruzado, podremos observar las ventajas que tiene este último. Primero, la capacidad es muy similar,
ya que la centrífuga maneja aproximadamente entre 60 y 600 hectolitros por hora, y la filtración por cruzo flujado entre 100 a 500. En la primera, en la centrífuga, se prefiere un flujo de alimentación con baja velocidad, dado que este depende del tiempo de residencia o de descarga y de limitaciones del equipo como el taponamiento. En cambio, en la filtración de flujo cruzado se requiere de una alta velocidad para asegurar la turbulencia. Otra ventaja es que la viabilidad mantiene un alto porcentaje a comparación de la centrífuga, ya que en la centrífuga la viabilidad disminuye si se recircula. Esta viabilidad disminuye debido a por las altas cargas que ejerce la fuerza centrípeta sobre la célula. Otra ventaja es que el contenido de sólidos puede variar en un amplio rango, dado que en la filtración de flujo cruzado existe una alta selectividad por el tamaño del poro de la membrana. A comparación de la centrífuga, el porcentaje de sólidos máximo en la crema se limita por el tiempo de descarga y el posible taponamiento del equipo, por lo cual no se puede llevar a un alto grado de porcentaje de sólido. Y por último, tenemos que la filtración por flujo cruzado tiene un menor consumo energético que el equipo de centrífuga. Recomendaciones para futuras prácticas. Recomendaciones que hacemos como grupo son dos. En cuanto a la centrifugación, se pudo identificar un problema de atascamiento de la levadura en el equipo. Esta levadura atascada era arrastrada luego por el lavado realizado por la centrífuga, y el problema de este es que genera pérdidas en el producto final. El atascamiento se da debido a un tiempo de descarga elevado, y el tiempo de descarga depende del flujo de alimentación. Por esta razón, en la recomendación que hacemos como grupo es realizar un diseño de experimentos para evaluar el comportamiento del porcentaje de sólidos en las descargas de lavado de la centrífuga para diferentes flujos de alimentación de una solución de levadura al porcentaje de sólidos que se deseara alimentar, con el fin de hallar un flujo con el que se eviten los atascamientos. La recomendación también para la etapa de centrifugación sería buscar la manera de disminuir al máximo las pérdidas por derrames, ya que en este proceso se perdió el 25% de levaduras debido a ello. Esto se podría lograr ya sea cambiando el diseño de la esclusa o cambiando el método de recolección de la crema. Muchas gracias.